Bienvenidos y bienvenidas. Cuando hablamos de la Merkabah y hablamos de ciertas cosas de la Torá o de la Tanaj, sería más bien, o de la Biblia, llamémosle así, quedamos un poquitín al aire. Y bien lo decía mi querida Gloria el día de hoy, es un tema que da para rato. Así que vamos a ver si la invitamos de una vez a Gloria para que no hagamos un programa, sino hagamos otros más, que va a ser un placer acompañarla en ello. Bueno, Sí. Un millón de empezamos. gracias, sí, un millón de gracias por la invitación, porque también habíamos visto varios temas, pero al final llegamos a este tema que lo encuentro bastante controvertido y queda mucho que hablar, aparte que es un tema muy largo, enraizado ya en miles de años, de muchas distorsiones o muchas malas interpretaciones. Entonces, nos quedamos con este tema porque lo encontramos novedoso, interesante, y también doy muchas gracias aquí a Ariel Sui por la invitación, y cuando a mí me toca trabajar en alguna presentación, siempre pido a Hashem sabiduría y don de la palabra para que todo lo que yo exprese sea de manera fluida, entendible, de buena fe y con todo el amor que yo les puedo dar, porque tiempo que dedico, pero está dedicado a quienes escuchan y a quienes ven y a quienes sirven de enlace para que este conocimiento se vaya a conocer. Así es, y ya ves, yo siempre pido lo mismo por los mismos motivos. Necesitamos que el mensaje llegue lo más claro, de la mejor manera posible, y que llegue a los corazones de quienes tienen que llegar. Y voy a proceder entonces ahora mismo a hacer la presentación del programa. La Academia de las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde enfocamos los temas, ya lo saben, desde un punto un poco diferente. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Suscríbanse, den like y activen la campanita para que puedan ver cuando subimos algún programa nuevo. Pero lo más importante, la luz que vamos a llevar a su vida no se la quede usted. Ayúdenos a que llegue a más, porque para eso lo hacemos realmente. Para eso hacemos todos estos programas. Hoy tengo el gusto de tener a la señora Gloria Pastrán. Tenemos un ratín de quererla tener y bueno, hoy se logró. Y agradezco a la señora Raziela también, que es quien nos ayuda también a tener algunas personas, y espero yo también ayudarla a que tenga en su programa a otras personas más, porque de esto trata el juego vacío. Tiene una maestría, entre muchos otros estudios que tiene, en Cábala de la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Sabán. Y como les decía al principio, es un tema que se las trae. Y es muy interesante, mi querida Gloria, porque, amigos y amigas también, porque según, vamos a decirlo así, no se me ofenda a nadie, pero es la realidad, según la religión, explica algunas cosas de una u otra forma. Pero lo importante, y lo acabamos de escuchar del señor René May, y eso me encantó, y lo aplico para toda área de mi vida, yo que soy un poco inquieto, tenemos que investigar, no nos quedemos con la primera cosa que escuchemos, tenemos que investigar. Y aún cuando yo llevo información a algún lugar, cuando me invitan y yo soy el conferencista, yo les digo, no se queden con lo que yo digo, investiguen. ¿Qué te parece eso, mi querida Gloria? Así es, yo creo que nosotros somos todos buscadores y estamos en un camino de ascenso, y la idea es que surjan preguntas más que respuestas, porque la pregunta al responderse ya queda ahí, y eso tiene que generar más preguntas para que la vasija vaya aumentando y nosotros podamos ir creciendo, y además lo primordial es aplicarlo en la vida cotidiana. Este es un tema que a lo mejor uno piensa que no es muy práctico, pero yo creo que es muy práctico respecto a lo que es el dogma. Por lo tanto, ya al conocer este tema, uno puede también tener algunas explicaciones a lo largo de la historia, cómo se han ido desarrollando los conceptos. Bueno, voy a empezar a explicar que Mario Sabán, que fue mi profesor, bueno, de hecho yo hice una maestría, pero eso no significa que yo vaya a ser una maestra, yo soy una eterna estudiante y me gusta la entrega del conocimiento. Creo que nadie puede decir que es maestro, como dice Mario Sabán, cuando uno ya está en otro mundo, ahí podrán calificarla a uno. Pero Así es. realmente es un tema apasionante. El autor, cuando comienza su libro, nos cuenta de que para él empezó con una inquietud, pero se encontró con mucha información con sus estudios y fue cambiando su punto de vista. Y bueno, de hecho, él quiere en parte como ir limpiando de tantos errores, de tantas distorsiones a lo largo del tiempo del tema
Dios, del Dios antropomórfico, de la Insof, o sea, del Dios innombrable. Entonces pasa a ser un tema bastante polémico porque va cuestionando en el proceso la historia, cómo se han ido haciendo las modificaciones en los temas. Entonces, a mí me gustaría, más que nada, más de que conversar, me gustaría contarles, al principio después voy a poner un PowerPoint para que ustedes vayan leyendo conmigo, vayan comprendiendo, o si quieren hacer preguntas, porque el tema para él fue difícil, de hecho es un libro controversial, como decía, entonces no todas las personas lo comprenden, lo ideal, como decías tú, Ariel, es que las personas logren sacar algo que les pueda servir como para ir armando una buena base en cuanto a sus conocimientos. Así que esto comienza con una presentación de la persona que en realidad como que le revisa el libro y nos va contando la trayectoria de Mario, que Mario es descendiente de judíos sefardíes que fueron expulsados en 1492, su familia se fue a Turquía y después de eso ya él nació en Argentina, pero ahora está vecindado en Barcelona. Ana Gloria, te aviso de una que ya tienes acceso para compartir si eres tan amable. O si deseas que yo comparta, pues me lo avisas. ¿Por qué no me sirve un poquito? A ver, espérame, compartir pantalla. Permíteme un segundo para cerrar los audios acá, que de alguien se abrió. Adelante. Sí. Vamos a poner el... Entonces comenzamos acá la Merkabah, el misterio del nombre de Dios, del doctor Mario Javier Sabá. Perdón, no estás compartiendo todavía. Oh, ¿Ya tienes acceso? Le puse ahí, no me ves tú. Voy a ver. ¿Cómo lo... Va de nuevo, espérate un segundito. Ya, adelante. Compartir pantalla y compartir. Ya, entonces, a ver, esperen un segundo, aquí, ya. Entonces tenemos que el libro se llama La Merkabah, el misterio del nombre de Dios, del doctor Mario Javier Sabán. La edición es de 2018, pero me parece que no ha habido otra, no han habido correcciones. Aquí entonces yo estoy compartiendo en parte algunos pantallazos de una animación que tengo pendiente de ser aprobada para que pueda salir ya de conocimiento para los grupos que quieran participar. Bueno, el libro consta de muchas partes, de mucha información, pero me gustaría sí que siempre uno cuando empieza a manejar algunos temas debe tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, en la época donde se empezaron a juntar los libros de la Torá, del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, de la Biblia que le llamamos nosotros, había tres grupos. Entonces estaban los saduceos, que eran una élite de aristocracia, de grandes familias sacerdotales con un poder político, que lo conocimos nosotros con todo lo que sucedió con Jesús. Entonces eran los que manejaban, que tenían el poder en el Sanedrín y controlaban el templo de Jerusalén. Eran prorromanos, no esperaban Mesías ni creían en la resurrección. Eran muy odiados por el pueblo, ¿no? Porque el pueblo quería un Mesías, quería alguien que lo sacara de todas las vicisitudes que pasaban. Después tenemos a los fariseos, que es un segundo grupo social que eran muy buenos conocedores de la Torá y esperaban la llegada del Mesías que liberaría al pueblo de los romanos. Ahora más adelante vamos a ver que el concepto de Mesías va evolucionando. Y tenemos un grupo que también es muy querido y apreciado por cristianos especialmente, que son los esenios, que es una comunidad sectaria de puros que desertaron de la frivolidad de las ciudades y regresaron al desierto, espacio que tiene un simbolismo especial en la historia y en la religión hebrea. Entonces tenemos acá tres grupos que están continuamente aportando y entre ellos discutiendo, bueno, un montón de cosas que fueron pasando, pero vamos a seguir con la historia. Tenemos, nosotros en nuestra cultura occidental nos han llegado dos informaciones nuevas. Desde el año 1945, más o menos 40-45, se encontraron los rollos del Mar Muerto, donde tenemos información de los primeros escritos, o sea, los más antiguos en realidad, del judaísmo. Y por otro lado, en la misma época, curiosamente, aparecen los papiros de Nag Hammadi,
que tienen la información del cristianismo, que es el gnosticismo primitivo. Ahora, todo esto que yo menciono es resumen del libro. Aquí no hay nada que yo haya elaborado de mi cuenta, sino que solamente es un resumen del libro y después ya sacaremos conclusiones y podremos compartir aportes. Entonces ahí nos explica también como para ir comprendiendo que todos estos sabios en algún momento trabajaron con 4 niveles de interpretación, que se le llama el Pardés, ¿no? Con el que se interpreta la Torá. Entonces tenemos el Peshat, que es un primer nivel que consiste en la comprensión literal de la Torá. Tenemos el Remes, que es un segundo nivel, en que es un contexto más amplio y donde aparecen ya ciertas interrogantes y eso nos va sugiriendo cosas con ese tipo de lectura. O sea, ya nos invita como a pensar un poco más. Llegamos al Derach, a ver, espérate, aquí se me fue, al Derach, que es el tercer nivel que presupone perspectiva alegórica y la exégesis rabínica, lo que se denomina Midrash. O sea, ya empiezan los sabios, los rabinos, a conversar del tema, a discutir, a dar puntos de vista. Y sobre eso después aparece un grupo que interpreta de otra manera más profunda, que es la interpretación Sod, que es un cuarto nivel, que es el más profundo, el sentido oculto y secreto que debe ser desvelado. Nosotros con el libro de Mario Sabán trabajamos un poco con lo que él sacó de Sod del libro, ¿no? Una pregunta, querida Gloria, para que la gente pueda entender un poquitito más el contexto. Eso, el Pshat, el Remetz, el Drash y el Sod, ¿vendría siendo la manera de interpretar el mismo texto o la misma situación? ¿Es así? Exacto, o sea, tú puedes interpretar una parte de la Torá literal o si no, cuestionarlo un poco, que te surjan preguntas y después de eso también surge el conversar entre los rabinos y después viene que esos rabinos dicen, bueno, ya aquí hay algo más y se llega al sol. Pero Abu Lafia, que fue un sabio, un cabalista, dice que hay un quinto nivel, que da a entender que los niveles de profundidad e interpretación de los textos sagrados son insondables, o sea, hay mucho más de lo que nosotros leemos y mucho más de lo que podemos interpretar y descubrir como algo, como una información secreta. Tenemos después la aparición aquí de un Dios invisible e infinito, que no es compatible con el Dios finito y antropomórfico. Aquí ya se entra a hacer una separación donde tenemos a un Dios en la Biblia, voy a hablar de la Biblia porque no creo que todos sepan de judaísmo o de cábala. El Dios antropomórfico, el que aparece en la Biblia, el que camina en el paraíso, el que habla con Abraham, Isaac, Jacob, ese Dios que logra comunicación directa con ellos, ¿no? Entonces, en la Torá, el autor, o sea, basándose en la Torá, el autor trata de demostrar la compatibilidad que lograron los cabalistas para crear un sistema donde las fuerzas inmanentes de la divinidad se puedan entrelazar con las fuerzas trascendentes. Aquí los sabios se dieron cuenta que había algo más, había algo más. ¿Cómo podía ser que el Dios fuera de carne y hueso, que caminara, que lo vieran? Entonces hay una información que está fuera de la Torá. Y eso es lo que ellos tratan de combinar entre un Dios antropomórfico y un Dios que prácticamente es abstracto e inconmensurable. Entonces tenemos la fuerza inmanente, se encuentra representada en el Dios de la Merkabah, o sea, de la acción, del mundo donde estamos nosotros, que nos revela el estado de trascendencia infinita de nuestra conciencia. Cuando se empieza a estudiar el Dios de la Merkabah, y uno dice, bueno, ¿y por qué este Dios tiene cuerpo, tiene forma? Algo tiene que haber aquí. Y eso hace que todos los sabios empiezan a decir, bueno, aquí detrás de esto hay un mensaje, ¿no? Porque hay algunos que dicen, todo es uno, que se despliega en diferentes niveles energéticos. Dentro de la realidad, el desafío es comprender la unidad en medio de todas las formas fragmentarias. En el libro se trabaja en eso, cómo llegamos al uno, ya que antes había un Dios y después aparece este Dios de la Torá y aparece un Dios inconmensurable. ¿Cómo se pueden combinar esas dos realidades trascendentes para la conciencia humana? Porque llega a distorsionar el entendimiento. ¿Cómo las personas pueden conjugar estas cosas de una manera en que sea entendible? Entonces, ¿dónde
¿Dónde comienza la percepción de la Bet, que es la dualidad, y dónde la percepción del Aleph, la unificación? O sea, ¿dónde empieza a percibirse a Dios en la materialidad y dónde y con qué proceso nosotros lo podemos interpretar de una manera ya más en Sod o más de una manera mucho más elevada respecto a no conectarlo con la materialidad? Entonces tenemos el mundo Bet, que es del material, y un mundo Aleph, que es de unificación, pero a la vez también es, una, es un estado que no tiene materia, que no tiene tiempo, no tiene espacio. Entonces, ¿cómo podemos armonizar eso en base a los escritos del autor? Aquí él plantea una hipótesis. La tesis es para explicar a lo largo de la historia que el judaísmo realizó modificaciones teológicas por condicionamientos históricos del pueblo judío, que han desviado la esencia del judaísmo y del rumbo de la Torá. Aquí tenemos este tema en lo controversial, ¿sí? Porque él está hablando de que todos los escritos en algún momento fueron manipulados, acomodados, de acuerdo a los intereses más bien políticos, ¿no? La esencia del judaísmo es el Dios de la Merkabá. En esta investigación quiere revelar la naturaleza divina que se ha ocultado por nuestros miedos y que ha desviado el mensaje. Nuestros miedos es más que nada de los sabios, de que no caigamos en el politeísmo. Liberarnos así de la Torá, de la teología, proponiendo una reconstrucción teológica sobre una destrucción creativa. Explicar los motivos de la distorsión de las interpretaciones de los últimos siglos. Entonces, él trata con este libro de liberarnos de los dogmas. Él dice, liberarnos así de la Torá, de la teología. Siempre hay algo que uno tiene que creer y no cuestionar. Y eso es lo que en este momento, con este nivel de conciencia que tenemos, es el que estamos trabajando. Si estudiará el Maaseh Bereshit, no por eso somos panteístas. El panteísmo significa que todo es Dios. ¿Sí? Todo es Dios. Sino que explicar el sistema cabalístico de los universos, aunque en la cábala existe un panteísmo moderado. En cábala se considera que todo es Dios, pero no como que un dedo es parte de una persona, sino que es una manifestación de una generalidad de un cuerpo, pero el dedo no hace a la persona. No sé si se entiende eso, Ariel. Del panteísmo. Bueno, sigo Sí, sin entonces. duda, sin duda. No es que todo es Dios, sino que Dios está en todo, lo entendería yo lo que estás Claro, hablando. el panteísmo en realidad prácticamente atribuye a cada cosa la divinidad. Entonces, al ser así, ya también estaría siendo la esencia, pero una piedra no tiene el potencial que tiene la conciencia humana, por ejemplo. Entonces, ya ese panteísmo no es un panteísmo radical. ¿Cómo podrías explicar para las personas que no manejen este léxico qué quiere decir Maaseh Bereshit? Bueno, tenemos el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah. El Maaseh Bereshit es el que estudia todo lo que está relacionado con la creación. Bereshit. La Torá comienza con una bet que empieza con Bereshit, la palabra Bereshit. Y el Maaseh Merkabah es el que nos habla del carro de fuego, nos habla del Dios antropomórfico. Entonces ahí tenemos también una conexión porque el Maaseh Bereshit ya se genera nace del pensamiento de sabios donde desconectan la Torá como de manera literal y la elevan a una manera abstracta de entendimiento. Entonces ya todo deja de estar en la materia, sino que ya está desde la conciencia hacia arriba. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí el autor logra conectar estos dos, el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah, a través de la revelación de los nombres de Dios. Con esto se pone fin a la dualidad, la trascendencia e inmanencia de Dios. ¿Cómo puede ser que el Dios aparezca materialmente y a la vez nos estén diciendo que hay un Dios que es invisible, inmanente, y que después vamos a ver que tampoco le podemos decir Dios, porque lo estamos limitando, lo estamos bajando al terreno de la materia? Tenemos ahora, vamos pasando, ¿qué es lo que hicieron los fariseos? Aquí yo les conté ahí al principio que aparecía el grupo de los fariseos. Dice, el ocultamiento de los fariseos del Dios de la Merkabá y su reemplazo por el Mesías.
El antropomorfismo lo trasladaron al Mesías. Entonces, no podían ellos gestionar a un Dios que era prácticamente insondable, a un Dios que aparece en la Torá, que camina, que se enoja, que comete errores. Entonces, ¿cómo ellos logran conciliar estas cosas? Y lo trasladaron al Mesías. Ahora, ahí vamos a ver después dónde aparece el Mesías. Él hace una diferencia entre los dos, el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah, a partir de los universos. Eso después también seguimos. El Dios original del pueblo del antiguo Israel y las nuevas concepciones de un Dios infinito, dignitarismo judío y soluciones teológicas van a ser temas que se tratan un poquito más adelante. Los nombres de Dios en el misticismo judío y cómo los universos explican las aparentes contradicciones. Ya habíamos dicho que los sabios de alguna manera trataron de eliminar este Dios antropomórfico y crearon, elevaron, se podría decir, o interpretaron de manera sod, o sod de sod, lo que era el texto literal. Y también nos explica cuál es el Dios original del pueblo de Israel. Tenemos el Dios finito de la Merkabah, la inmortalidad. Génesis, ahí aparece en Génesis 3, 22 al 25, ahí encontramos algo relacionado respecto a esto. El doctor Saban reconoce del judaísmo la capacidad de innovación de la tradición, que de modo ilusorio creen respetar. Aquí está el punto delicado. Ahora el hombre conoce el bien y el mal, fueron expulsados del paraíso. Hay que cuidar que no coma del árbol de la vida. El hombre no puede comer del árbol de la vida. El Dios de la Torá impide que el hombre coma del árbol de la vida. Y puso querubines para su resguardo. Entonces nosotros ya no podemos tener acceso al árbol de la vida porque está protegido por la orden del Dios de la Torá. Se habla en plural incorporando los ángeles para salvar al monoteísmo. Existe un Dios jefe para no llamarlos dioses, Elohim, porque de todas maneras el término Elohim, también los estudiosos han considerado que es un término que viene de mucho más atrás de Abraham. Entonces también podría ser un término que podía aducir al término plural de dioses, ¿no? Entonces aparece aquí los ángeles para que no exista esta dualidad ya en este plano, ¿no? Y se sitúan estos ángeles en una categoría menor. Y de esa manera, monoteísmo a un nivel de divinidad y un politeísmo angelical a nivel inferior. En el Shema Israel, que tú también puedes explicarnos un poco más, aparece que Dios se reconoce como uno, ¿no? Entonces, lo angelical, el politeísmo, está disfrazando y está eliminando todos estos personajes que podrían llevarnos al politeísmo, porque la gente, como no tenía tampoco mucha instrucción, podían empezar a hacer adoración de cada ángel o de los dioses que les fueran conociendo por otras culturas. Entonces muchos de los religiosos no se querían vincular con los ángeles precisamente porque ellos abogaban por el Shema Israel, donde Dios es uno. ¿Y cómo se hizo esto? Los ángeles que aparecen en la Torá, que caminan, que van a ver a Abraham, ¿cómo los cambian desde la materialidad? Los pasan a ángeles, pero los transforman en energías. Entonces los ángeles pasan a ser energías, no cuerpos, no materia. Aquí aparece algo que a mucha gente le gusta, la idea de los ángeles. Dice, en la Torá, los ángeles tienen forma y rasgos humanos, de naturaleza material y energética. Tienen un nivel de adelanto tecnológico. Pueden transformarse en energías sutiles fuera de la materialidad. Dominan el espacio, el tiempo. Pueden aparecer en distintos momentos de la historia. En otras civilizaciones se les asoció a los dioses. Entonces también hay que hacer una limpieza. Todos estos sabios empezaron a hacer una limpieza respecto a las creencias anteriores a los politeísmos. No sabemos si en el antiguo Israel Elohim hace referencia a un estado politeísta anterior a Moisés.
El monoteísmo estricto transformó a estos dioses menores en ángeles subordinados al dios jefe de la Merkabah. Bueno, acá también nosotros con la interpretación de Sodi y los sabios, con todos sus cuestionamientos y de poder transformar todo esto, este dios antropomórfico, nace el árbol de la vida, que es una manera de poder hacer una escalada de manifestación de Dios, como que Dios siendo inmaterial fue bajando para aumentar su densidad e ir a llegar a los mundos inferiores, pero nunca perdiendo la esencia, ¿no? Entonces tenemos ahí la sefirá. Cada sefirá representa un tipo de energía que al bajar va comprimiéndose y va adquiriendo otras características que se pasa desde el estado mental, emocional y al material. Toda explicación se puede alejar de la realidad por la tendencia natural del lenguaje de nuestra mente, que divide la realidad para darle forma y así obtener información. De esto es muy relevante hoy, que es una sefirá del árbol de la vida, donde tenemos nosotros el habla, el lenguaje, el entendimiento. Entonces, lo que entiende uno, no lo entiende otro. Lo que traduce una persona en la Edad Media es totalmente diferente a lo que traduce un filólogo que ha tenido estudios, que se ha apoyado en escritos con carbono 14, saben la antigüedad, han hecho estudios profundos del idioma. Entonces, esto también ha llevado a distorsiones de traducción e interpretaciones. Dice, para que podamos comprender los universos superiores, debemos abandonar las formas para lograr formas más altas de comprensión. Nosotros debemos evitar el encasillar las cosas con términos que dicen eso y eso nada más. O sea, tenemos que estar sobre eso y ver las cosas de una manera mucho más amplia. El lenguaje y el pensamiento actúan en el orden espacio-temporal de lo sucesivo y no de lo simultáneo. Por lo tanto, el lenguaje nos limita porque está dentro de un tiempo. Podemos ver que el español que se hablaba en el 1500 es totalmente diferente al que se hablaba el siglo pasado o lo que está hablándose ahora, y que se están generando nuevas palabras. Entonces, también tenemos ahí nosotros un cambio en cuanto a cómo interpretar los textos. Por eso que a nosotros como seres humanos que estamos conectados a la materialidad, al bullicio de la ciudad, a los problemas emocionales, económicos, de todo tipo, nos cuesta tanto conectarnos con las energías más elevadas, ¿no? Estamos muy apegados a la materialidad. Y esto, zafarse de todas estas cosas, dependen del trabajo personal de cada uno. Este es el secreto del nombre de Dios. Encontraremos la unidad detrás de lo complejo del universo de la fragmentación. Nosotros tenemos, cuando comienza la Torá, tenemos un árbol de la vida y tenemos un árbol del bien y del mal. Entonces nosotros en el conocimiento del bien y del mal tenemos el primer paso para alcanzar el árbol de la vida eterna. El Da'at, que es el entendimiento, es el conocimiento de las cosas, y más que nada de poder incorporarla a nosotros, nos lleva a Keter, o sea, al nivel más elevado del árbol de la vida. Y con eso también podemos conectar con el árbol de la vida eterna. Esto nos sugiere a nosotros que si nosotros vamos viajando por el árbol de la vida, donde vamos superando nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras rabias, nuestros odios, lo que se llama, entre comillas, el pecado, si nosotros vamos superándonos y vamos subiendo el nivel de conciencia, podremos en algún momento alcanzar a tomar el fruto del árbol de la vida eterna, que está resguardada por los querubines, como lo habíamos dicho antes. Tenemos aquí el concepto Dios. Todos los mesías son falsos para el autor. El mesianismo para la restauración política se cumplió con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. ¿Por qué dice eso el autor? Porque el antiguo mesianismo era, el Mesías se consideraba que iba a ser una persona que los iba a liberar, pero políticamente, que iba a luchar por un territorio, que iba a luchar por una preeminencia política. El sionismo es el mesianismo judío original. Quien descenderá de los cielos, si lo merecemos, será el Dios antropomórfico de Israel dentro de la Merkabah. O sea, ahí ya acá hay una diferencia. Se está incorporando mucho después
el mesianismo en el carro de fuego, que es la Merkabah. Entonces aquí ya empieza a aparecer un poco el concepto de mesianismo, pero el original es de un guerrero prácticamente, es de una persona luchadora que va a ser líder del pueblo para aunarlo y lograr sus cometidos políticos. Tenemos... de una y muchas formas, mi querida Gloria, sería más o menos como un libertador. Exacto, exacto. Y justamente también él menciona ahí al liberador, o sea, al sionista. El sionismo él considera que es el verdadero movimiento sionista, el que fue en 1920 creo que comenzó, sería realmente una representación de lo que es el Mesías, el mesianismo. Entonces, en los sabios, entre todos los sabios, aparece un montón de movimientos, y yo les voy a contar aquí lo que nos cuenta el autor, de las opciones posibles que hay. Tenemos una primera opción de Elisha Ben Abuya, que es que él no pudo establecer la unidad interior del nivel Aleph, que es el Maaseh Bereshit, entre el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah. Llegó a la conclusión que habían dos dioses, o sea, había un dios que no tenía materialidad, que era inconmensurable, y un dios que vimos en la Torá que tenía cuerpo. Después aparece otra línea, que es la opción de la filosofía judía, que tiene influencia griega, de la existencia de un Dios eterno e infinito. Está en el Maaseh Bereshit sobre el Maaseh Merkabah para estas personas. O sea, primero está el Dios inconmensurable, innombrable, que sería el Ein Sof para nosotros, que de todas maneras igual lo estamos limitando con eso, a los antropomorfismos que se explicaron por medio de simbolización. O sea, para quitarle el cuerpo a esta forma que andaba en la Torá, caminando y conversando y protegiendo, se le llevó a la manera simbólica, ¿no? Para proteger el concepto de un Dios eterno e infinito, ¿no? Aquí, ¿quién fue el que impuso esta idea y que fue muy respetado? Fue Maimónides. Maimónides fue un filósofo, no fue un cabalista, pero fue una parte importante de la cultura judía para tomar esta vía, ¿no? Después tenemos otra que es la opción del literalismo. ¿No? Hay un solo Dios, el de la Merkabah. El Dios de la Torá es antropomórfico y el Maaseh Merkabah está sobre el Maaseh Bereshit. Esta es otra corriente que aparece en que dicen, no, el Dios físico, con cuerpo, está sobre un Dios imaginario, por lo tanto, ellos se reducen al literalismo. Lo que leen en la Biblia, se podría decir que lo interpretan tal cual está escrito, no lucubran más cosas que eso puntual, ¿no? Y se cierran en ese libro. Después tenemos la cuarta opción, que es la opción de los cabalistas, que al cosmos universal del Maaseh Bereshit se le atribuyeron las características antropomórficas de la Torá. O sea, las características del Dios se llevó de alguna manera a construir un Dios innombrable, sin forma, pero acomodando toda esta información. La Merkabah literal está en el universo de Briah. Entonces eso es lo que hicieron los cabalistas, crearon, o sea, entendieron que habían universos de manifestaciones divinas, ¿no? Entonces así pudieron traer este Dios físico hacia el lado más bien mental e espiritual, ¿no? Entonces el trono está a un nivel inferior al Dios infinito, que podían comprender su antropomorfismo, pero lo llevaron a estas características físicas las llevaron al Adam Kadmon, o sea, un hombre primordial, la idea de un hombre, y todas esas características se le atribuyeron, pero de una manera más bien místicas, ¿no? Se crearon ahí las raíces de las almas, o todas las energías del universo derivadas de la Adam Kadmon. Entonces, todo este antropomorfismo pasó a ser un ideal, una imagen abstracta, y se trasladaron estos conceptos para algo más elevado, ¿no? Después tenemos la opción del panteísmo radical que conversábamos hace un rato, y que es una consecuencia directa y lógica
que lleva al Maase Bereshit a un nivel de exclusividad total. O sea, no existe un Dios material, existe solamente un Dios que no se puede describir. No consideraban el Maase Merkabah y el Dios interior de la revelación. Dios y naturaleza pueden quedar anuladas al no vislumbrarse las diferencias en cada nivel. Se confunde la raíz con sus formas. Por eso que ellos evitaron la corporalidad, porque se podía confundir la raíz, la esencia de Dios. Entonces se les lleva a explicar de una manera que son manifestaciones más densas, más concentradas del Creador. Después tenemos la opción del judaísmo fariseo antiguo, que intentaban demostrar que las características antropomórficas del Dios de la Merkabah eran prefiguraciones de la figura del Mesías. Elías subió al cielo y debe regresar junto al Mesías. El mesianismo político del universo de Asia, o sea, el mesianismo político del que conversábamos hace un momento, ese Mesías que va a luchar, que va a unificar, que va a juntar al pueblo para lograr cosas políticas, lograr un territorio, está en este universo, en el de la fragmentación, o el universo de Briah, que es el mundo material. Y fue llevado a la desdivinización del Dios de la Merkabah para dar divinidad al Mesías. Entonces acá hay una corriente y vemos que después el Dios de la Torá, que es un Dios con cuerpo, cómo eliminan este concepto de Dios, lo eliminan con el concepto de Mesías. Entonces instalan al Mesías en la Merkabah, reemplazando al Dios de la Merkabah. Ariel, no sé si quieres comentamos, porque puede que también sea un poco caer a lo mejor en mucha rutina, en estar leyendo. Si alguien quiere hacer una pregunta o participar, ¿te parece? Está muy interesante lo que le estás explicando. Debería tener un poco más claro. Explícanos un poco más, si eres tan amable. Quédanos 7 minutos aproximadamente. Pero explícanos, por favor, ese hizo y por qué crees que fue necesario hacerlo, o que consideraron necesario hacerlo. Mira, aquí te voy a leer este título que dice: el objetivo del libro es desmontar 2300 años de la teología judía, salvar al Dios de Israel de las manipulaciones. Y después aparecen muchas cosas, pero quedan pendientes. La razón es que se quería evitar el politeísmo tanto en los ángeles, en los dioses paganos. Entonces, ¿cómo se podía aunar una cultura, cómo se podía hacer una nación? Era eliminando el politeísmo, porque ya yo creo que se habían dado cuenta que se iba como desintegrando la nación con todos estos conceptos foráneos. Entonces ellos hicieron como una limpieza teológica, porque todo este es un trabajo teológico, después pasa a un trabajo filosófico y después uno cabalístico, en que eliminar de la mente de las personas el concepto de un Dios material, un Dios con un cuerpo, un Dios que dentro de todo este Dios pidió que no se hicieran imágenes. ¿Y cuál fue el motivo, el mensaje real? Voy a adelantarme ahí para dar un poco de peso al contenido de lo que digo. Es que se elimina ese Dios antropomórfico y interesa el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No hagan imágenes. ¿Qué significa eso? Yo soy un Dios, pero no quiero imágenes porque no quiero que me idolatren. Entonces ahí parte el concepto de un Dios donde no debe haber imagen de Dios. ¿Y por qué este Dios prohíbe las imágenes? Porque él no quería adoración. El Ein Sof, el Dios superior de los cabalistas y de los filósofos, ¿para qué necesitaba imagen? No se hubiera preocupado de que hicieran imagen porque no tenía imagen, pero el Dios de la Torá sí la tenía. Por lo tanto, trataron de anular ese concepto para que no se cayera con la adoración, como en algún momento se hizo de un becerro. Entonces se trató de conjugar esto de una manera en que las personas pudieran pasar a un nivel de conciencia superior, en que usen su mente, usen su conexión
con las energías superiores y se den cuenta que hay una energía que va más allá del mundo de la fragmentación, el mundo Bet, o el mundo de Asia, o el material que podemos decirle nosotros que es nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra tierra, nuestro planeta. Entonces, que conecte la nación judía y el pueblo de Israel, que en realidad somos todos los que creemos en esto, que conecten con un Dios superior, no con un Dios infantil al que se puede dibujar, que se puede conceptualizar materialmente. Sacar al ser humano de este nivel de conciencia infantil donde este Dios nos hace favores, nos concede cosas, sino que ya ir a un Dios más trascendente, donde mueve energías, donde sus manifestaciones se están notando en cada momento cuando la persona hace sus meditaciones, cuando hace sus contemplaciones. Entonces ese fue el trabajo. Ahora, ¿cómo fueron eliminando este personaje con materialidad? Poniendo al Mesías, los ángeles pasando a ser energéticos. Entonces, de ahí también aparece la concepción del Adán Kadmon, ese cuerpo, y se trasladan las energías y los conceptos, aparece el árbol de la vida y una manera de comprender nosotros también de una manera como un diagrama, el árbol de la vida que es como la bajada de las energías desde diferentes sefirot, o sea, desde Keter hacia las diferentes emanaciones que van desde la mental, emocional y la material. Entonces, todo este trabajo fue de miles de años, fueron desmontando el concepto de Dios, desmontando el concepto de Dios, digo, ¿por qué? Porque el Ein Sof no se le puede conceptualizar como Dios, porque se le limita, y ahí la importancia de la palabra. Entonces, todo es un tremendo proceso donde juegan muchos factores, muchas líneas de pensamiento, después vienen corrientes de filósofos, historiadores, y ahora estamos nosotros en una época en que tenemos que abrir nuestros niveles, subir nuestros niveles de conciencia, informándonos, como dices tú, aprendiendo, quedando con la duda. Oye, esto no me cuadra, a mí me enseñaron esto, y por qué, y de repente yo siento que existe algo más, y por qué este Dios a mí no me da respuestas. Entonces, un montón de cosas que las personas tienen que saber para ir estructurando su credo, su yo. Su sistema interno de creencias, me atrevería yo a decir, porque al dudar, bueno, a ver, si tú no hubieras dudado nunca, no te tendría aquí dando esta charla hoy. Claro, es que eso es lo interesante de esto, Y yo que igual. va a hacer que todas las personas que estén presentes y que la vean digan, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? Y surgen preguntas. Josma está trabajando la pregunta. Binah la responde. Al responder, Binah se desequilibra todo el árbol y empieza se remueve todo y empieza de nuevo las vasijas a equilibrarse, subir, a responder otras preguntas, porque aquí existe el dinamismo. Aquí no existe la balanza que está en equilibrio, porque en la medida que la balanza queda en un equilibrio permanente, no hay avance. Entonces tiene que surgir la pregunta, tiene que surgir siempre la duda. Esto que yo estoy diciendo es un tema que manejó el doctor Saban por su trayectoria, sus estudios, pero hay otras líneas de pensamiento en que explican estas cosas de otra manera, y si uno tiene ciertos dogmas va a decir, no, esto no es así. Entonces hay que ir instruyéndose, buscando literatura, preguntándose. No hay pregunta tonta. Es como dicen, el tonto es el que no pregunta. Exacto. Bueno, no. Aquí en parte lo que queremos es precisamente que usted se remueva por dentro, que se remoje si quiere también, ¿por qué no? Pero que cuestione. Porque si no cuestiona, no aprende. Definitivamente, si nos quedamos pensando que el agua tibia ya está inventada, pues a lo mejor no inventamos alguna otra manera de poner y hacer que el agua esté tibia. Eso Y sería, que te gusta todo, sería fatal. Dime. que te gusta lo que tiene que ver con sanación. Esto sana de muchos conceptos dogmáticos, de muchas dudas, de muchas cosas que quiebran a las personas por dentro y dicen no creo en nada, o esto es incoherente, para que se den cuenta que hubo todo un proceso. Y también mucha gente dice, no, este libro fue inspirado en dioses, inamovible, intocable, pero ya la ciencia nos ha dicho que el lenguaje de un manuscrito con el otro y con el otro, uno es del siglo II, el otro es del siglo IV, el otro es de la Edad Media,
o qué escritos fueron usados para la Torá. Hay que pensar que la gente no tenía internet, la gente se trasladaba, no sé, en burro, caminando. En algún momento tampoco existía el camello en la cultura israelita, o sea, judía. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir aprendiendo y darse cuenta que hay una sabiduría que a lo mejor está a 500 kilómetros y nadie va a ir a buscarla. Entonces, se toma lo que está cerca. Mucha información, muchos papiros ocultos por, bueno, los de Qumran. Por Ya, ejemplo, claro. claro, son 2000 años que estuvieron ocultos. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿y por qué aparecen estos textos de Qumran y los de Nag Hammadi, más o menos en la misma fecha, 1945? Porque el nivel de conciencia ya lo requiere. Y ahí uno se da cuenta que algo hay, algo nos está entregando un tipo de conocimiento para que nosotros vayamos moviéndonos. Y este libro también nos invita a buscar, porque hay muchos conceptos en este libro, que invito a que lo compren, lo ideal, el concepto del Mesías interior. Entonces los filósofos y los cabalistas dijeron, no, no Mesías luchador, guerrero, Mesías interior. Nosotros somos nuestro propio Mesías. Nosotros somos los que hacemos crecer nuestro yo, nuestro tiferet, para poder comprender el mundo, amar el mundo y dentro de eso, como se ajusta a tu área, la sanación del alma, la sanación de no ser más egoístas, de no ser mentirosos, de no ser asesinos, de no ser ladrones, todo un trabajo, todos los mecanismos, las herramientas en que uno puede ir sanando. Los traumas, ¿cómo sana un trauma? Tenemos el árbol de la vida. Entonces, vamos viendo que los sabios dentro de su época sí tuvieron un conocimiento y manejaron a las masas por la fe, pero nosotros ahora tenemos otros recursos. Tenemos el recurso de la búsqueda en la literatura, tenemos internet, tenemos videos, un montón de personas así como tú que tienen sus YouTube, que son muy potentes, muy importantes para la formación de la conciencia, o sea, para poder reestructurar conciencia, porque a veces estamos bastante perdidos. Y no digo que estemos en lo cierto, solamente somos buscadores en esto. Desarrolle su propia línea de pensamiento, me atrevería yo a decir. Aquí lo que queremos es formar criterio. Siempre se los digo, porque eso es lo importante. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo lo digo de la siguiente manera. La experiencia que la vida, Dios, etcétera, me permite vivir a mí, muchas veces, y lo digo por experiencia propia, me obliga a ver las cosas de manera diferente. Yo tuve una experiencia muy fuerte que, a pesar de que siempre he escuchado de la reencarnación y el Gilgul Neshamot y todo el tema, yo no estaba muy seguro hasta que tuve una experiencia y me di cuenta que sí es real. Quizás usted no crea en ello, no ha tenido esa experiencia aún. De pequeño tuve un accidente, digámoslo así, estábamos jugando en una piscina, me dieron un mal golpe y me salí del cuerpo. Entonces me di cuenta que me podía salir del cuerpo, digo, por un accidente, no es que lo practique ni cosa por el estilo, pero conforme nos van pasando situaciones, nos vamos despertando y nos vamos dando cuenta que las cosas no son a veces como nos las pintan. Y eso es muy importante. Ahí es donde tienen que empezar esa picazón por averiguar, por darnos cuenta, por enterarnos. Y puede que yo lea un libro y el libro sea fantástico, pero que también mi querida Gloria me dé cuenta que no estoy de acuerdo al 100% de ese libro. Y eso está bien. Eso no es problema, eso no está mal. Quería contar algunas cositas aquí rápidamente antes de cortar. Obviamente, como lo dijimos anteriormente, y mi querida Gloria lo dijo con total claridad, esto no es asunto de un programa, sino de más. Así que si nos haces el favor de acompañarnos, mi querida Gloria, estás invitada desde ya para que podamos seguir llevando luz en un tema tan interesante como este. Primero, hablaste del Shema. Es, de alguna manera, y voy a decir algo muy corto porque es muchísimo más, nuestra manera de decir verbalmente nuestra lealtad para con el Creador, por decirlo de alguna manera. Digamos, la lealtad puesta en palabras. Es mucho más, pero para que tengan una idea. Y hablamos, obviamente, de la unicidad de Hashem, por supuesto, sin lugar a dudas. Theodor Herzl, a finales del siglo XX, empezó a hablar de lo que era el sionismo. Maimónides vivió en el siglo
11, 12 y fue prácticamente, me atrevería yo a decir, un genio dentro del judaísmo. Era doctor, bueno, yo me atrevería a decir y que no era. Era filósofo, era médico, era un genio, un absoluto genio. Hablaste de Adán Kadmon, no quiero decir que voy a estar diciendo el léxico completo de todo lo que estamos hablando, investiguen por favor, pero Adán Kadmon, por ejemplo, se trata del hombre primigenio, el primer hombre en la tierra, por así decirlo. Bueno, mi querida Gloria, ¿qué te parece si hacemos el cierre? Y pues como te digo, quedas invitada para otros programas para que sigamos hablando de la Merkabá, la manera de ver la Merkabá del señor Mario Sabán y de sus estudiantes. Me atrevo a llamarlo de esa manera. ¿Quieres decir algunas palabras finales, si eres tan amable, Gloria? Sí, bueno, agradecida por la invitación y por poder desarrollar este tema que lo encuentro muy interesante. Es un tema que es muy difícil de aplicar en lo cotidiano, pero creo que de todas maneras nosotros en nuestro subconsciente, inconsciente y todo lo demás que pudiera existir, nos va a remecer algo, algo se nos va a mover ahí. Entonces, eso es bueno. Sin duda, muchísimas gracias por estar acá Se acerquen con a la nosotros. está en internet, que lo pueden adquirir. Y vamos a seguir conversando también seguramente del tema. Va a estar, porque ya por lo menos apareció el tema. Claro que sí, y es importante porque ya la palabrita va a quedar por allí y la gente va a decir, a ver, qué más hay por ahí? Por supuesto, los libros de Mario Sabán los pueden conseguir en las librerías locales o bien a través de la internet, sin lugar a dudas. Soy Ariel Sui, quien les da las gracias por acompañarnos en una entrega más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Siempre se los digo, suscríbase, denos like y active la campanita, pero sobre todo, si este programa le llevó luz a usted o a alguno de los suyos, ayúdenos a difundirlo para que entre todos llevemos más luz a los demás. Hoy, como sabemos, con la señora Gloria Pastrán, con un tema muy lindo, que me encanta, ¿no? Todo esto que es la mística, todo esto me fascina, la Merkabá, analizando uno de los libros del doctor Mario Sabán. A nombre de la Academia de las Artes Sanadoras, le doy las gracias no solamente a quien nos trajo este tema el día de hoy, sino a todas las personas que nos miran ahora mismo, pero también quienes nos van a mirar en diferido. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Hasta siempre. Gracias. Gracias.